Bienvenidos a Relatos de Noche. Mi nombre es Alejandro González y soy el que los acompañará el día de hoy en este nuevo relato de la vida real. Pero antes, te pido que te suscribas a este canal y le des un me gusta a este video para seguir trayéndote este tipo de contenido. Recuerda que estaré subiendo 3 videos por semana. Sin más, comencemos. El primer relato es titulado Pagando por otro. La historia de John sucedió cuando era camionero. Tenía un trabajo que me hacía muy bien. Vivía con mi esposa y mi madre. Ni siquiera habíamos pensado en tener un hijo desde que éramos pequeños. Mi padre me ayudó a lograr este puesto por un contacto en la empresa, por lo que siempre estaré agradecido. Mi madre también era muy buena y quería a mi esposa como si fuera su hija. Incluso en el trabajo me llevaba bien con todos. Todo parecía ir bien, pero en ese momento pasó algo muy curioso. Intenté creer que era mi imaginación, pero mi instinto me decía que no lo era. Me sentí vigilado casi todo el tiempo, desde que salí de mi casa, en todos lados. No sé cómo explicarlo bien, pero este sentimiento no podía desaparecer por nada del mundo. Muy pronto, mis sospechas aumentaron cuando durante el turno de noche sobrepasaban coches negros acompañados de motos. Era un camino muy largo y muy oscuro para que lo recorriera una moto al amanecer. Y sucedió no solo una vez, sino muchas veces. Algo dentro me decía que esto no estaba bien, que había algo inusual, pero no sabía qué era. Una noche decidí hablar con mi esposa y ella me dijo que siente lo mismo cada vez que sale a trabajar. Ella era maestra y a veces veía autos negros estacionados frente a la escuela, lo que la hacía sentir vigilada e incómoda. Entendí perfectamente de qué estaba hablando y confirmé que no fue un accidente. Así que acudí a la policía porque nos sentíamos en peligro. Además, no era mi única preocupación. Mi jefe me dio el día libre porque al parecer mi tráiler tenía problemas con el GPS y necesitaban arreglarlo, por lo que no hice ninguna entrega durante ese tiempo. Lo pasé descansando, sintiéndome realmente cansado por el tortuoso e inconsistente horario que me asignaron. No había organización. Todas las semanas me decían que debía trabajar de noche cuando debía trabajar de mañana. Siempre me molestaba, pero no podía protestar. Era mi trabajo y tenía que obedecer. Pedidos. Por la tarde me volvió a llamar para decirme que el fallo no se podía solucionar y que el nuevo GPS llegaría en 3 días. Por suerte me dijo que podía seguir adelante con el trabajo, que ya tenía orden para seguir adelante. Pero aún así me hicieron firmar un documento de que yo me encargaba de todo porque no podían seguir el tráiler. No tuve ningún problema y volví a trabajar al día siguiente. Me despedí de mi esposa y de mi madre y partí hacia la empresa. Aquí me esperaba el jefe con los documentos de entrega y toda la gestión, como hacíamos con cada rutina. El resto fue muy bien. Me ayudó y poco a poco fui soltando la sensación de estar tenso. Le pedí a Dios que no fuera nada, que mi esposa y yo estábamos equivocados. Me subí al tráiler y caminé como siempre. Eran como las 2 de la madrugada cuando comencé a sentir un extraño temblor. Se me erizaba la piel y tenía miedo de perder el control del remolque y salirme de la carretera. Así que bajé un poco la velocidad hasta sentirme mejor, lo cual nunca sucedió. Y ahí es donde comienza el verdadero terror. Las motos con los coches negros reaparecieron por detrás, pasándome y frenando tanto que me detuve por completo. ¿Fue un ataque? O eso pensé mientras intentaba acelerar para golpear los autos y deshacerme de ellos. Pero entonces una moto se detuvo muy cerca de la puerta de mi cuartel, apuntándome con un arma. Me gritaron que me detuviera y tuve que hacerlo. En ese momento, me sentaron a la fuerza, me amordazaron
Me taparon los ojos y me maldijeron repetidamente para que me quedara callado y no me resistiera. Me subieron a uno de los autos y manejamos por mucho tiempo, hasta que ya no supe. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que me sacaran y me pusieran en una habitación abandonada en una especie de granja? A mi esposa también la tenían ahí. Gracias a Dios no le hicieron nada, pero nos dijeron por qué estábamos ahí. Resulta que mi padre dejó una deuda impaga con el crimen organizado para sacar dinero de su negocio. Y para quienes no saben lo que eso significa, es un tipo de extorsión en la que un grupo del crimen organizado busca dinero de una persona en repetidas ocasiones. Solo por el hecho de vender algo, tener un negocio o propiedad en un lugar que considera su territorio. Esta deuda debía pagarse inmediatamente, o nos quitarían la vida. Sabían que mi madre tenía suficiente dinero para hacer esto, pero para transmitir su mensaje con más fuerza, me lastimaron mucho. Me golpearon con tablas, me pusieron un paño en la cara para después arrojarme agua y dejarme sin poder respirar. Y tanto sufrimiento que duró toda la noche. Lo único que me alivia es que por alguna razón se apiadaron de mi esposa y milagrosamente no le hicieron nada, aparte del trauma psicológico que me hizo recibir. Todos estos castigos. Por la mañana ya se habían puesto en contacto con mi madre para coordinar la entrega del dinero, y con un poco de suerte estaríamos vivos si cumplían su parte del trato. Pasaron las horas y recogieron el dinero donde dijeron dejarlo, y cumplieron en parte el acuerdo, porque en lugar de dejarnos en el mismo lugar, nos ataron de brazos y piernas y nos tiraron del costado del camino. Bajo el sol del mediodía sufrimos mucho tiempo el calor, pero al menos nos soltaron para ser liberados. Debieron ser unas horas cuando finalmente un auto logró vernos en el suelo y nos salvó. Inmediatamente nos envió al hospital y desde allí contacté a mi madre, encontrándonos porque después de todo lo vivido podíamos sobrevivir y eliminar el problema con estas personas. Esta no es una historia de la comunidad paranormal, pero sí es una experiencia aterradora que muchos dueños de negocios que solo quieren ganarse la vida cada día y se ven amenazados, terminan con su paz y tranquilidad. Afortunadamente, logré sobrevivir para contar mi historia. El segundo relato es titulado Uno menos en el mundo. Mucha gente cree que el mal toma la forma de espíritus o demonios para atormentarnos a los humanos, pero yo no estoy de acuerdo. No lo puedo creer después de lo que viví cuando trabajaba como camionero. Y en esta historia les contaré, les revelaré que lo vi de cerca. En esa época vivía con mi madre y mi hijo de 5 años. Mi esposa murió al dar a luz y hemos vivido juntos desde entonces. Fue difícil al principio, cuando mi pequeño era apenas un bebé, aunque le agradecí a mi madre que siempre estuvo ahí para mí y nunca me dio la espalda. No sé qué hubiera sido mi vida sin él. Poco a poco le fui dando al niño el ambiente familiar que necesitaba, y gracias a mi trabajo como camionero nunca le faltó de nada. De repente, vi en las noticias que habían encontrado muerto a un camionero en un árbol de la montaña, con su remolque volcado en el lado equivocado de la carretera. El accidente no quedó registrado, y la versión dada por las autoridades contradice las imágenes presentadas. La verdad es que me dio mucho que pensar, y lo hablé con mis compañeros de la empresa esa mañana. Todos coincidieron conmigo en que si había caído de un lado, era imposible que el cuerpo estuviera del otro lado, ni siquiera tirado. Inmediatamente después, la familia del fallecido denunció a las autoridades por negligencia, alegando que el cuerpo presentaba varias heridas que debieron ser provocadas con arma cortante. Se esforzaron por aclararlo todo, pero al final no quedaron en nada. Esta situación
Nos preocupó a todos porque la mayor parte del tiempo pasábamos por el mismo camino, y las noches se volvieron más inquietantes después de este incidente. Además, esto no es lo único que pasó. Al cabo de un mes, se informaron 2 incidentes más de cadáveres encontrados en condiciones verdaderamente espantosas. Solo un grupo criminal podría hacer tal cosa. Lo realmente preocupante era que a veces los coches quedaban intactos y no se robaba nada. Y además parecía ser un asunto personal de las víctimas. El día que el ambiente en la empresa se volvió muy frío, nos dijeron que habían encontrado muerto a uno de nuestros compañeros en la misma calle. El remolque se salió de la carretera y se fue. Una vez surgió la polémica de que el cuerpo se encontraba en un lugar muy apartado, con heridas que debieron ser provocadas por algún tipo de arma. Durante una semana dejamos de viajar por la noche, pero se volvió inevitable. No es apto para el negocio y tuvimos que retomarlo. Así que lo que no pasó mucho tiempo antes de que el otro camión apareciera muerto. Mi familia me dijo que dejara este trabajo porque era demasiado peligroso y tenía miedo de que algún día descubrieran que yo era una de las víctimas. Sería mentira decir que no lo pensé, pero nunca habría encontrado un trabajo tan bueno en ningún otro lugar. No podía permitirme el lujo de renunciar y estar desempleado por algún tiempo, así que pasé. Lo que muchos de mis compañeros no hicieron. Algunos dimitieron sin decir nada más, afirmando que su vida era más importante que un trabajo bien remunerado. Así que finalmente me programaron una nocturno y las molestias empeoraban. No sabía cómo reaccionar, pero era inevitable dada la gran cantidad de camioneros que acababan sin trabajo. No nos reemplazarán durante la noche, y yo tampoco podría decirlo. Fui a la empresa a recoger la carga y seguir el camino. Era alrededor de la 1 de la madrugada, cuando vi luces provenientes de un auto estacionado a lo lejos. Pensé que probablemente se había roto o tenía una llanta pinchada, así que me detuve y grité para que alguien saliera. Entonces escuché a una mujer gritar pidiendo ayuda y una de las puertas se abrió. De allí salió un hombre común y corriente que nunca pensó que podría cometer un delito. Después de eso, ignoró mi presencia y sacó a la mujer del auto, arrastrando la colina arriba a nuestro alrededor. En ese momento, bajé del tráiler y me acerqué al auto. Escuché a esta mujer pidiéndome ayuda y no podía soltarla. No sé de dónde saqué el coraje para escalar esa montaña oscura, corriendo a toda velocidad con una herramienta que saqué de mi remolque para poder defenderme de este hombre. Mi corazón latía con fuerza. La montaña estaba en silencio excepto por el sonido de las ramas crujientes y los gritos ahogados de la mujer. Me acerqué lentamente, escondido entre los arbustos, hasta que vi. El hombre estaba peleando con ella, tratando de mantener la calma. Con más miedo que coraje, solté un grito amenazador para intentar distraerlo, y el hombre se volvió hacia mí con furia en los ojos. Le lancé la herramienta que llevaba y lo golpeé en el brazo, provocando que soltara a la mujer por un momento. Aprovechó la oportunidad y corrió hacia mí, pero el hombre intentó sujetarme. Sin pensarlo, la agarré, y ambos corrimos hacia mi tráiler. Escuchamos los pasos rápidos del hombre acercándose. Apenas llegamos, me metí rápidamente a la cabina. Puse el motor en marcha y cerré las puertas apenas llegó, y golpeando furiosamente la ventana. Gritaba amenazándome. Pisé el acelerador y salimos a toda velocidad. Mientras íbamos por la calle, la mujer temblorosa apenas podía pronunciar las palabras para agradecerme. Conduje sin parar hasta una gasolinera a unos kilómetros de distancia, donde llamamos a la policía. Luego, cuando llegaron las autoridades y arrestaron al hombre, descubrí que no era la primera vez que atacaba a alguien.
Era un delincuente buscado por delitos en la zona. La mujer estaba a salvo, y aunque yo estaba en shock y la adrenalina en mi cuerpo, me sentí aliviado de haber intervenido. Tan pronto como pude, dejé mi trabajo y no he vuelto a cruzar la calle desde entonces. Salí de la ciudad con mi familia en cuanto tuve la oportunidad, porque no quería exponerme a tal peligro. El terror contra los vivos puede estallar en cualquier momento, y cuando menos lo esperes, así que cuídate mucho siempre. El tercer relato es titulado Vino a buscarlo. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que me pasó esa noche mientras manejaba un nuevo tráiler. No sé si fue un fantasma, un demonio o simplemente una alucinación, pero la verdad es que me molestó mucho. Sigo rezando a Dios para que me permita olvidar esa noche, pero parece que nunca lo consigo. Durante apenas 2 años trabajó como camionero, soltero y sin responsabilidades. Vivía con mi hermano y mi hermana, ambos mayores que yo y también solteros. Ella estaba divorciada y no tenía relaciones serias, solo le gustaba divertirse. Ninguno de nosotros tuvo hijos, y la única que habló de tener uno fue mi hermana. No tenemos estos planes en mente. La instalación llevaría años, pero no lo haré entonces. Se sintió bien. Fue un momento donde los tres éramos inseparables, a pesar de que éramos adultos. Disfrutábamos pasar tiempo juntos, a pesar de nuestras luchas, pero al final éramos hermanos. Yo era el único que se negaba a estudiar. No me gustaba la universidad, y ni siquiera podía decidirme por una carrera. Entonces, mi padre me ayudó a conseguir un trabajo como camionero, y estoy allí desde entonces. Esta historia comienza una noche cualquiera, o eso creo. Normalmente conduzco en la oscuridad por la noche. Tomo café caliente que compró en una gasolinera. Lleno mi termo para no tener que parar, y eso me ayuda a mantenerme despierto. Estaba muy relajado, esperando la hora de llegar a la siguiente ciudad por la mañana y hacer la entrega para emprender el viaje a casa. Y fue cuando noté que algo extraño pasaba con el volante. De repente se atascó y me resultó imposible girar. Dejé mi café y puse ambas manos para intentar recuperar el control, y al fallar decidí pisar el freno. Fue entonces que tuve la segunda sorpresa. Los frenos no funcionaban. Una pesadilla que ningún conductor quiere vivir. El camión tenía muchos defectos, y esto hizo inevitable su accidente. Choqué contra un tráiler que se aproximaba. Sin mirar el volante, condujo un poco hacia la izquierda, hasta que pasé al otro carril y los dos vehículos chocaron. Lo que me salvó es que al soltar el acelerador la velocidad bajó, y con la ayuda de Dios, eso me salvó de la muerte. Nos llevaron a mí y al otro conductor a la sala de emergencias, pero tardaron horas en llegar. Estaba inconsciente, pero por lo que me dijeron, alguien tardó al menos 2 horas en ayudarme. Quizás en algún momento estuve despierto, pero no lo recuerdo. Y sinceramente estoy muy agradecido porque hubiera sido una tortura psicológica. Unas semanas después me despidieron y afortunadamente no perdí mi trabajo, pero sí el mecánico de la empresa. Descubrieron que las fallas se debían a negligencias de su parte, mal mantenimiento, y bueno, les costó el trabajo. Cuando regresé con el dueño, me dijo que estaba esperando un remolque nuevo. Estaba destinado a un camionero que solo contratarían, pero por las molestias que me dio. Tenía mucho respeto por este hombre, y creo que por eso no le di mucha importancia a este accidente. Además, uno de los líderes era muy amigo de mi padre, y yo sabía que él no era responsable de nada. Mi primera entrega en el nuevo tráiler fue por la noche. Hice todos los trámites con mi jefe y luego me puse en camino. No me importaba el accidente ni nada. Solo fue uno entre 1.000.000 lo que sucedió. Mis hermanos me aconsejaron que dejara este trabajo,
pero me negué rotundamente. Sinceramente, no podía verme trabajando como otra cosa que no fuera camionero, y afortunadamente sobreviví sin sufrir daños permanentes. Por eso lo considero una bendición de Dios y una motivación para continuar. Es que no sabía que mientras recibía el regalo de seguir trabajando, también tuve la desgracia de presenciar algo paranormal. No sé qué hora era exactamente, pero de repente, en pleno día de hoy, camino, comencé a escuchar a un bebé llorando. De repente, y sin ninguna lógica. No sabía si era porque mis oídos estaban mal, o si el accidente me había causado problemas cerebrales. El ruido era demasiado fuerte, y no tuve más remedio que detenerme en medio de la nada y comprobar la carga desde atrás. Fue una cosa completamente absurda. La caja estaba separada de la cabina donde conducía. No se escuchó ningún sonido por muy fuerte que fuera. Además estaba conduciendo. El ruido del motor y todo no me lo permitía. Revisé la carga y no vi nada. Pensé que era mi imaginación, así que seguí mi camino. El sonido volvió unos minutos después, pero antes de que pudiera prestar atención, unos metros más adelante, donde aún llegaba la luz, vi a una mujer. Por supuesto, esto me pareció muy extraño, pero como estaba en medio del camino, no tuve más remedio que detenerme. De repente, esta mujer caminó hacia mi puerta sin hacer nada más, solo mirándome. Pensé que estaba esperando a que me bajara, y entonces tuve dos opciones: bajarme o pisar el acelerador y salir de allí. Pensé que tal vez era un fantasma, así que no quise ofenderlo y salí del tráiler. Señaló la parte trasera del camión mientras el llanto del bebé continuaba, insinuando que este era el bebé que estaba buscando y que quería que yo abriera la caja. Me quedé helado al ver esto. No sé de dónde saqué el valor para caminar sobre la calle, para abrir la caja y dejarla entrar. Ella subió con facilidad, sin agarrarse a nada, y caminó entre la carga hasta llegar al fondo, donde ya no la vi, y a los pocos segundos regresó sosteniendo algo en sus brazos. Supuse que era un niño, aunque nunca lo he visto vivo. No puedo creer lo que estaba pasando. Si había un niño allí, no puedo estar seguro si realmente era un ser vivo, o algo más que estaba haciendo estos ruidos. La mujer había bajado de la carga sin nada de dificultad. Luego entró en la montaña hasta perder su silueta. Luego seguí mi camino, y nunca más escuché el sonido de un llanto. Mis hermanos no me creyeron cuando se lo dije. Pensaron que el accidente me dejó una cicatriz en la cabeza y que debía estudiar más. Pero no los escuché. Seguí con mi vida, pero estando seguro de lo que vi esa noche. El cuarto y último relato es titulado Las consecuencias. Sé que muchos me criticarán y no los culpo, pero al menos pónganse en mi lugar. Estaba pasando por una situación crítica. Mi familia me necesitaba y no fallaría. Esa opción no existía. No me importa si me critican. Sé que mi hijo está bien, no está herido, o al menos eso espero. Mantengo mi identidad anónima. Muchos ya saben quién soy, pero no qué hice, no con tanto detalle como les cuento en esta historia. Todo empezó cuando mi esposa y yo decidimos vivir juntos. Solo éramos dos. Yo en ese momento trabajaba en un restaurante de comida rápida. Por suerte, nuestro salario era suficiente, pero definitivamente aspirábamos a más. Nuestra casa, nuestro auto y todo eso eran nuestras metas. Pero luego empezaron a pasar cosas que no esperábamos y todo se nos complicó. El día que mi esposa me dijo que estaba embarazada fue el mismo día que me despidieron. Casi parecía el comienzo de un chiste de muy mal gusto de la vida, pero era la realidad. No tenía trabajo ni forma de ganar dinero mientras un niño crecía en el útero de mi esposa.
Al principio, todo transcurrió lo mejor posible. Nos ilusionaba la idea de tener nuestro primer hijo y todo. Pero luego la falta de dinero se hizo sentir a nivel de lo que comíamos durante el día. Fue suficiente. Fue suficiente para los dos. Me endeudé hasta que no pude pagar las cosas de maternidad, la cuna, los pañales, y lo único que me quedó fue la comida. Sabemos que no podemos seguir así. Sería un desastre. Le pedí mucho a Dios, orando para que la situación mejorara y que de alguna manera pudiera encontrar trabajo, pero nadie me aceptaba. Ningún negocio o negocio ordinario. Era sorprendente ver cómo la mala suerte nos acompañaba constantemente. No podía dormir por las noches pensando que los meses pasaban muy rápido y que mi hijo nacería pronto. Fue entonces cuando algo empezó a pasarme. Una idea que mi esposa nunca hubiera aprobado. Pero la desesperación me llevó a considerarla hasta el punto que se convirtió en una opción. Sucede que cuando era niño tenía mucho apego a mi abuela, que era muy conocedora de magia negra. No me enseñó la práctica, pero sí la teoría. Así aprendí el procedimiento ritual de vender mi alma a cambio de lo que quería. Con el paso de los días fui tentado por esta alternativa, hasta que me decidí y lo hice. Fue una noche en la que mi esposa durmió bien. Fui a la sala de la casa y allí tomé los materiales para el ritual. Por razones obvias no explicaré paso a paso ni qué cosas son necesarias para realizarlo. Esta no es mi intención. Pero la cosa sí. Cuando hice lo que hice, me arrodillé en el suelo unos minutos esperando que pasara algo, manteniendo los ojos cerrados. Entonces, un hombre me habló. Estaba frente a mí y me dijo que me levantara, porque no soportaba verme humillado como un tonto. Estuve de acuerdo. Su cara era un poco extraña y no podía decir si era hombre o mujer, pero elegí hombre solo para tomar una decisión. Él y la gran voz que tenía. Le pregunté si era el diablo y no me respondió. Me miró sin comprender y con una frialdad que decidí no andar con rodeos. Le dije que quería un trabajo, tener éxito y tener dinero cuando naciera mi hijo. Se acercó a mí y me susurró al oído que me daría todo esto, pero que en algún momento regresaría para recoger la ofrenda. Le dije que no me importa lo que él quisiera, siempre y cuando me ayudara y se mantuviera alejado de mi familia, y que por favor no le quitara la vida a mi esposa ni a mi futuro hijo. Él estuvo de acuerdo, y segundos después me desmayé. Me desperté de madrugada para recibir una llamada de una empresa de transporte, y ese mismo día comencé a trabajar como camionero. Mi jefe nos agradeció a mí y a mis compañeros, y realicé la primera entrega perfectamente y sin ningún problema. Cuando me pagaron el primer mes, todo era feliz en casa. Mi esposa me recibió con una buena comida, y poco a poco fui comprando más cosas para mi hijo. Pasaron los meses, y llegó el día del nacimiento. Tenía una habitación solo para él, porque nos habíamos mudado a un departamento más grande y cómodo. Mi salario alcanzaba para muchas cosas. Éramos muy felices, hasta que esta entidad maligna comenzó a hacer su parte. La primera noticia que recibí fue la muerte de mi tío. Su vida fue arrebatada de manera tan violenta que prefiero no describirlo. Fue muy personal. Asistí al funeral y fue un día realmente desgarrador para todos. Me negué a establecer la conexión con lo que había hecho, pero aún así, la idea nunca abandonó mi mente. Pero las cosas no terminaban ahí. Otra experiencia terrible fue cuando tuve que manejar de noche. El camino estaba solitario y oscuro. No podía ver la luna por el cielo nublado. Solo se podían ver las luces del tráiler. Al llegar a la luz, fue entonces, esa mañana, que comencé a escuchar voces que me preguntaban: ¿por qué hice esto?
Había muchas voces en mi cabeza cuestionándome y culpándome por la muerte de mi tío. Tuve que reducir la velocidad del vehículo para evitar un accidente, y a medida que avanzaba la noche, las voces desaparecieron. Me estaba volviendo loco. No sabía lo que pasó, pero lo mantuve en secreto para mi esposa y para todos. Pensé que era la forma en que el diablo me torturaba, haciéndome creer que había matado indirectamente a mi tío, alguien a quien amaba y con quien crecí. Justo cuando pensaba que no podía pasar algo peor, sucedió. Nuestro bebé, de repente y sin previo aviso, un día, tuvo fiebre muy alta durante varias noches seguidas, por lo que tuvimos que llevarlo a urgencias. Y mientras él estaba allí con sus estudios, descubrieron algo para lo que nunca hubiésemos estado preparados. Descubrieron la leucemia, un tipo de leucemia crónica que empeorará con el tiempo. Esta terrible noticia tiene un solo culpable, y es todo cuestión de dinero. Y sé que no hace falta decirlo, pero lo hago. Que algunos crean y entiendan que lo hice por mi familia, para que a mi hijo no le faltara nada. Tiempo después, tuve que confesarle lo que le hice a mi ex esposa, y después de muchas discusiones, ella decidió irse, llevándose a mi hijo con ella. No lo he visto desde entonces, pero espero que sea bueno. Debe serlo. El diablo le prometió que no le daría la vida, pero como lo había adivinado, hizo lo suyo y nos hizo sufrir de por vida. Comunidad, gracias de antemano por seguir escuchando nuestras historias de fantasmas, paranormales, relatos oscuros, entre otros. Te invitamos a dejar tu opinión y teoría sobre la historia de esta noche. No olvides, antes de irte, de dejar tu me gusta y suscribirte. Si este contenido te ha parecido interesante, nos vemos pronto en otro episodio más para el canal. Saludos.